En esta explicación vamos a trabajar el concepto del ángulo. Lo primero que vamos a aprender es cómo medir un ángulo. Es muy importante que recuerdes que para medir ángulos en GeoGebra necesitas siempre 3 puntos. Entonces podremos usar nuestra herramienta de medición ángulo, que te lo encuentras aquí. Recuerda que si no ves la herramienta que te indico es porque debes desplazar el menú de herramientas hasta el final y elegir más. Hacerlo 2 veces y aparecerán todas las herramientas. Pues vamos allá. Como necesito 3 puntos, vamos a generar 3 puntos. Aquí tenemos nuestros 3 puntos. Ahora vamos a medir el ángulo que forman estos 3 puntos. Elegimos nuestra opción de medición de ángulo y ahora muy atento, muy atenta, porque este aspecto es muy importante. 3 puntos generan muchos ángulos y tú tienes que indicarle a GeoGebra cuál es el ángulo que quieres medir. Lo importante es conocer su vértice, es decir, el pico del ángulo. Por ejemplo, si el vértice fuese B, entonces nos estaríamos planteando un ángulo formado por el lado AB y el lado BC. Entonces le indicaríamos a GeoGebra que el vértice es B. ¿De qué modo? Pues iniciando nuestro recorrido del ángulo desde el lado vértice final del lado. Luego iniciamos en A, B, vértice, C, final del ángulo, con lo cual el vértice es B. Imaginemos que sin embargo queremos establecer el vértice en C, es decir, quiero calcular el ángulo que forman los segmentos B, C y AC. Entonces tendré que marcar como vértice el C. ¿Cómo se lo haré saber a GeoGebra? Pues el segundo punto o clic será el vértice C. Iniciamos en A, marcamos el segundo clic, vértice C, y acabamos con el ángulo, el lado segundo, B. Imaginemos que ahora quieres calcular el ángulo que forman 2 segmentos. Vamos a construir 2 segmentos, el segmento DE y el segmento EF. Luego aquí claramente observas que el vértice de mi ángulo va a ser el punto E. Luego si me voy a medición y elijo la opción ángulo, el primer clic tendrá que ir fuera del ángulo o lado, el segundo clic en el vértice y el tercer clic me va a decir la apertura, que será en el segundo lado, 37,3 grados. Una tercera forma de poder calcular un ángulo sería entre 2 rectas que se cortan. Vamos a establecer la recta generada por los puntos G y H y la recta generada por los puntos I y J. Para establecer el ángulo que forma esta parte de recta con esta parte de recta y vértice, este punto de corte, recuerda que vamos a necesitar ese tercer punto porque GeoGebra no puede conocer la medida de ángulo si no tiene 3 puntos. ¿Cómo podremos conocer el punto de corte? Efectivamente, nos iremos a la importante herramienta intersección, en la sección de puntos, y marcamos los 2 objetos que se cortan. Teniendo ya mi tercer objeto, podré medir el ángulo que forman estas 2 rectas. ¿De qué modo? Me voy a medición, ángulo, y me pregunto, ¿cuál de estos 4 ángulos querré de medir? Pues dependiendo del ángulo que quieras medir, tendrás que iniciar el recorrido de los 3 puntos en base a dónde esté el vértice. Imaginemos que este es el ángulo que queremos, luego iniciamos el recorrido en H, vamos a K, subvértice, y finalizamos en J, marcando un ángulo de 40,1 grados. Imaginemos que es este el ángulo que quiero conocer. Podemos iniciar nuestro viaje en G, marcamos K, que es el vértice, y acabamos en J.
marcando un ángulo de 139,9 grados. Otra forma de construir un ángulo que va a resultar muy útil es la opción o herramienta ángulo dada su amplitud. Imaginemos que queremos construir un ángulo conocido su valor. Entonces, ángulo dada su amplitud en la sección de medición es nuestra opción. Le damos clic y fíjate que debes seleccionar el punto lateral y vértice y luego su amplitud. Luego vamos a colocar el punto lateral, el vértice, luego este será el primer lado, recuerda que el vértice es el segundo clic siempre, y ahora vamos a elegir la amplitud del ángulo. Si lo quieres, por ejemplo, a 36 grados, sentido antihorario, ya sabes que va a marcarlo hacia abajo. Si lo quieres en sentido horario, lo va a marcar hacia arriba. Marquémoslo en sentido horario hacia arriba. Luego aquí tendrás, fíjate bien, el siguiente, y L' va a ser justamente el ángulo que se ha marcado. Imagínate que quieres, por ejemplo, construir el ángulo completo como solemos hacerlo. Usamos la opción segmento y unimos desde L hasta M y desde M hasta L'. Y aquí tendrás tu ángulo de 36 grados.